dañó toda la troca, le chingué el lodo. Ya tengo un desmadre, güey, ya. Ese que viene atrás trae es como unas luces que se están prendiendo y apagando. ¿Las suaves esas, güey? Dice Salomón, anda el cuñado viendo a ver qué. A ver si ahorita va a venir todo aterrado porque él lo arregló. Me voy para acá porque no. Porque no manche de lodo, güey. Ahorita sí uno de adelante. Ah, no, se me hace que lo vi ahí. ¿Eh? Le pedí no te enamores y a veces le valió por no. Hoy Vamos para allá, vamos para el oro. que nunca Ahorita vamos a meter allá para te muero. Sufro porque San José de los Bailón. alguien más llegó primero. No sé qué hago aquí de tonto mendigando amor ajeno. Este es el paso de Molina. Pero más perra la mía. Permite tenerte, pero solo Paso de Molina. Ahorita voy a dar rumbo para la tierra de Judy, a San Francisco del Oro. vidas y otras mismas que tú quieres, las que no quieres prohibida y así no más no se puede. Ahí vamos a sacar a Judy en el Oro. Ahora yo digo. El otro año dejar a David allá en Krill, ahora vamos a sacar a Judy en su tierra natal. Con más falsas. Aquel David nos quiso quedar con doña Pascualita, le sacateó, quédate allá en una pinche cueva. No le copié, cuñado, pues, ¿qué comentó? Ya, pues allá en la pinche sierra, ya nunca tuvo que salir usted de allá, se le ha pasado más chida que acá. No hay que pagar ni un bill, ni hacer nada, más que puro comer y pistear. Ahí le vamos depositando por Electra cada fin de mes. Pues ayer se me escaparon. Ahí con mi tía Irma ahí se puso chida y luego ya y ahí ellos iban para allá. Y pegar que hice yo, pues ya estaba solo. Andábamos en sangre de león. Te creo. Va a empezar a echarle a la vida. Aquí me mantenía yo, pati. Toda mi niñez me la pasé. Ah, por aquí fue donde vamos a que se volteara el tren. Por aquí donde le pusimos un chingo de piedras al tren. Grande, así, pero no muy grande. Tuvieron que bajarse, los pudiese quitarla, los soldados. Querían ustedes descarrilar. Este es el rastro, mira. Este es el rastro. Y donde tenemos la pinche vaca, entonces la pinche vaca esa que te decía que no la pude sacar todo el día, se me metió por aquí cerquita. Se me metió entre los pinches matorrales. ¿La traías ahí? Sí, la traía rastro. Pero era una pinche vaca. Una vaca que me agarrado. Me agarrado, querían deshacerse y me agarraron, o sea, rápido, pues. Imagínate este pinche jarillal. Ando pinche, y luego aquí hay como un arroyo, por aquí hay un arroyo, se metió en el pinche arroyo. Pero no la pude sacar. ¿Cómo le hizo tu papá para meterse ahí? Así se metió, como ahorita que metimos la troca así a la venta. Así se fue. Se metió con el Por caballo. aquí hay un arroyo por aquí atrás.
Y esa que se cuenta que de por allá de aquel lado ya la tenían en un corral y ya me vine por aquí, la metí por aquí, por allá por aquí, y de repente la pinche vaca se fue para el pinche arroyo y ya no la pude sacar, aquí están aquí del tren. Pero acaba la otra vida. Y ya no la pude sacar de ahí. Ya está bien cerquita, pero por ahí se metió, pero fíjate cómo sale de ahí. Un chico. Ahorita lo voy a llevar a bañar a Tarais, Salomón. Buenas tardes. ¿Qué dice? Buenas tardes. Aquí están los jales enfrente de ustedes. Todo eso es una montañita, pero pura piedra molida que sacaron de las minas. Parece como cemento, oiga. Sí, parece cemento y apesta. Abran sus ventanas para que respire el aire puro con ese vientecito del jale. Imagínense, para hacer una montaña, ¿cuántos años de jale necesita para completar toda esa cantidad de piedra molida? Duraron varios años, bueno, yo digo que bastantes años para descubrir otro químico que separaba los metales. O sea, al residuo le sacaron más cosas todavía. Al residuo ya era desecho. Ese es de la camionetita esta rosa, el que se... Es un montañote, pate gigante. Es muy chula. No sé cómo expresar, pero es una montaña. Sí, está Y grandote para allá, o sea, está lejos, como 2 kilómetros para allá. Así que está la montaña y ya algo tirando ahí, ¿no? O sea que está más todavía. Aquí donde andábamos, te digo que... Pero como que le hicieron como rebajes aquí. Rebajes y se llevaron algo de jal, se me hace. Que estaba diferente porque pasamos por aquí y estaba a pie de río. Bueno, pues hoy está en los organizadores, pero no sé qué hicieron. Mira, Pati. Me levanta mucho por... No, ya no sabe nada. Ajá. Mis focos. El otro güey de frente, ¿ah? Mira acá, mira, te metes la montaña, mira. Es gigante, es gigantesca. Y 100 años es fácil, pero fíjate, un chingo. Y yo, por ejemplo, cuando hace aire, también se lleva ese polvo para otro lado, ¿verdad? Lo mueve como si fuera arena. No, es que estoy esperando que pase. Para esperar a estos. Ya se quedaron blancos ellos, ¿no? Fíjate, ya Ajá, me parece. Como si fueran en una cuatrimoto. Mira, mira el cerrote gigante, mira. Lo subíamos, papi. Por eso te digo que el aire se lo trae como si fuera arena. No fue arena. Lo mueve del lugar. Mira, papi. Mira cómo se levantó aquí. Como un remolino.
Rice. Aquí en este cachillo. Allá está aquella casita. Por aquí en ese pedito. ¿Qué es acá? ¿Es Ah, es un pueblito o ranchito? no, es una casa nomás. Tienen un presón. Tienen un presón. Es que como de aquí. Entonces no estaba nada cercado aquí. Estaba abierto todo. Dejaron cercado. Yo pensé que la de ayer iba a ser como ahorita. Así como ahorita, así tranqui, ¿no? Se desbloquea como un baño. Lo bueno es que todos los jeeps subieron. Sí, pero bueno, aunque estuvo difícil Ahí. en algunos pedazos. Vamos a ir a la carretera de pavimento. Vamos a llegar a casi aquí arriba, toda la estacada. Entonces cerro, alto, abajo. Yo los caminaba a caballo. Sí, o caminando, ¿no? Probablemente es el caballo. Y acá está el pavimento. Ay, cómo me sienta feo. La tierra, Sí. como ayer silvestre. Como resina bonito cuando pasabas por una esquina. Sí, no veo ahora. Si lo hubiera visto ahora. Aquí está la carretera de pavimento. Mira. Aquí ¿dónde hago todo este pueblo? Ahí está. Va a pasar un camión o algo. Ese pueblito ahí pasa. Ah, pues te digo que estamos llovidos, mija, que le pedimos un rato al señor y nunca nos bajamos. Nos bajó un pinche rancho allá en la contar que el pinche último pico, pero nos bajó. Digo, pues ¿para dónde van? Digo, pues con usted, no, pues que no me va a regresar. Pero es que Y no- ese señor sí iba y regresaba. ¿Iba y venía? No, es que era vecino, era ahí vivía como unas 2 cuadras de la casa. Pero el güey nunca nos dijo, pues espérense, pero después lo llevo otra vez, o sea, que culero, ¿no? Lo tocó ahí. Éramos 3 y los chavillos de pinches 9 años. Tenemos que irnos caminando hasta el oro. Nadie nos dio un baño, no había nadie. Pero no había nadie que caminara. ¿No? Entonces llegó un pinche rancho de una casa sola. Al final las vacas de gas iba a sellar, güey. Pero hubiera dicho desde un principio, no cuando llegaron ustedes allá. Es que nosotros le pedimos ride, nunca hablamos con él. Entonces nos damos cuenta que fuimos caminando aquí por la salida del oro y lo vimos ride y en ese me pasó a Molina. Y este güey le siguió. Me llegó a su rancho y digo, bueno, pues ¿a dónde van? Nosotros vinimos con ustedes, digo, no, es que no me va a regresar, hasta mañana. No, ya valió madre. Pero es que Él lo estaba también, oscureciendo ya, aparte. es que él también, ¿por qué no se paró y les hubiera dicho Chiquitas. a dónde van? Y yo no, como si era conocido, pues hubiera dicho, no voy a regresar. ¿Todo? ¿No va a regresar? Si nosotros vinimos ahí al Paso Molina, pinche al río, ahí al arroyo ese, a jugar. ¿Se regresaron a esa hora? Llegamos a casa como a las 10, 11 de la noche, llegamos a pie desde acá, te digo, caminamos por todo el pavimento, Paso Molina, cruzamos todo el Paso Molina, todo hasta el oro.
hubiera dicho, ¿verdad? Ahí cuando ya agarró el pavimento, ¿qué rollo? Ya no voy para allá. A mí me había bajado ahí. Es que nada más hubiera caminado poquito y hubiera dicho, ¿saben que yo voy lejos? ¿Ustedes hasta dónde